¿Qué está pasando? ¿Qué es mejor que una mujer así de glamurosa estilo Evelyn Hugo resolviendo posibles crímenes? Madre mía, estos dos. Dice, pues le voy a echar una maldición. Hagas pactos con seres paranormales. Si os apetece meteros en una saga larga, pero que os va a dar un montón de cosas. No hay una solución mágica de, ay, si hubiese hecho esto y lo otro, mi vida sería maravillosa y todo iría genial. Hay mucho drama. Hola a todos y todas, bienvenidos otro día más al canal. Yo soy Raquel Brune y en el vídeo de hoy os voy a hablar de algunos libros que tienen elementos así un poco místicos, mágicos, rarunos, pero que creo que son muy friendly para personas a las que no les gusta lo que es el género de fantasía. Antes de empezar con las recomendaciones, os recuerdo que saco libro nuevo ya, Oscura es la noche, chan chan chan. No puedo evitar darle el punto dramático porque el título es como muy intenso, me gusta. Si estáis viendo esto el domingo, pues sale el jueves, y si no, seguramente ya haya salido. Os dejo abajo el enlace donde podéis ver todos los puntos de compra de este libro en España. En Latinoamérica os daré noticias en cuanto lo tenga. Va a haber audiolibro, va a haber ebook. El audiolibro, de verdad, es que estoy muy hypeada yo misma con el audiolibro de mi libro. Está, pues nada, que sale dentro de nada. Trata sobre dos mujeres separadas por 100 años en un mundo lleno de misterios, de secretos, este hotel donde nada es lo que parece, no puedes confiar en nadie, y que tengo muchas ganas. Y además este libro es muy distinto a todo lo que he escrito hasta ahora. Es un libro enfocado al público adulto, es un libro que no es de género fantástico, sino que está puesto como novela literaria contemporánea, ya está. Cada uno que lo clasifique luego como quiera. Creo que si tenéis curiosidad por leer mis libros, pero el tipo de libros que he estado publicando hasta ahora no os llama tanto la atención, esta es vuestra oportunidad. Dicho esto, sin más dilación, vamos allá con los libros recomendados. La primera saga de libros que os voy a recomendar es Outlander. Outlander al final tiene ese elemento de viaje en el tiempo, de que hay algunos personajes que a medida que va avanzando esta saga de libros tan larga resultan tener esta serie de poderes un poco más extraños, pero no diría que es al 100% tampoco fantasía. Este es el problema muchas veces con las etiquetas, que dices dónde está el límite, porque es una historia que tiene romance, es una historia que tiene ambientación histórica, tiene también un montón de conflictos de poder entre distintos personajes, es decir, que habla de muchos temas, toca muchas cosas, y también tiene este elemento mágico de las piedras a las que la protagonista se acerca en Escocia y se produce una especie de situación ritual mágico que hace que ella viaje en el tiempo al 1750 prox, creo que es, y allí se va a encontrar con todo el panorama de la lucha de los jacobitas contra los ingleses, todo este conflicto de la batalla de Culloden, un montón de cosas. A mí personalmente los primeros libros son los que más me gustan, luego empiezan a hacer un poco viajes por el mundo y vamos viendo más cosas, pero para mí los libros de Escocia son los más bonitos y son libros que te llevan a un viaje. Es un viaje muy largo, es una epopeya de estos dos personajes, de Claire y de Jamie Fraser. Madre mía, estos dos es que al final se convierten un poco en casi tu familia y quieres que todo les vaya bien, pero no le dejan de pasar cosas malas. Así que muy recomendados estos libros si os apetece meteros en una saga larga, pero que os va a dar un montón de cosas y que toca muchísimos puntos, y de nuevo tiene este elemento mágico, pero está ahí, de alguna manera, nos lo creemos, que esto es viable, que existe, y realmente no se profundiza tampoco muchísimo más en ello como si fuese un mundo de fantasía, porque es el mundo real. Luego, claro, este elemento mágico del viaje en el tiempo da lugar a una serie de conflictos muy interesantes interiores de la protagonista, porque ella tiene que decidir qué hace, si vuelve al presente, a la vida que tenía antes, a la familia que podía tener antes, al futuro que podía tener allí, o si se queda en el pasado y forma su nueva vida allí con esa otra persona que ha conocido, toda esa familia que ha ido formando. ¿Qué hace? No tiene ese dilema continuo, y eso también es muy interesante, y evidentemente es un conflicto que surge de la fantasía de esta historia. Es decir, que sin la magia no existiría este conflicto, aunque no sea todo muy mágico. No sé si me explico, es lo que me parece interesante, ver cómo desarrollan esos conflictos que en la vida real, en teoría, porque nunca se sabe, no son posibles. Lo mismo ocurre con la vida invisible de Addie LaRue, que al final nos plantea ante un personaje que es un poco metafórico de experiencias, de miedos que tenemos las personas en la vida real, pero que evidentemente a ella se le plantean de una manera muy explícita a través de la magia. Y es que la protagonista, Addie, vive también, creo que es en el 1700 y algo, y ella es una mujer en un pueblecito de Francia cuyo destino, quiera o no, es casarse. Es lo que la sociedad, su familia, su entorno ha decidido para ella, y ella no quiere casarse porque siente que va a ser el final de su vida, el final de su libertad. Y al principio del libro ella lleva a cabo una especie de pacto con un dios malvado, oscuro del bosque, que por cierto no es buena idea, que algo nos han enseñado los libros con estos elementos mágicos, y es que mejor no hagas pacto
contactos con seres paranormales de intenciones dudosas porque suelen salir mal y es lo que le ocurre. Ella pide esa libertad y a cambio este dios se la concede de una forma bastante envenenada, y es que le da la libertad total. Y para ser totalmente libre, digamos, esto es un poco filosófico, no tiene ningún tipo de arraigo ni de apego, no puede tenerlo porque no puede dejar huella. Ella se convierte en una persona inmortal, puede recorrer el mundo, puede ir donde quiera, puede hacer lo que quiera, pero las personas enseguida la van a olvidar. Ella, por ejemplo, está en esta habitación, sale de la habitación y cuando entra yo no sé quién es, no me acuerdo de nada, no recuerdo la conversación que acabamos de tener, por lo tanto ya no puede dejar esa huella, no puede tener ninguna conexión real con nadie, y eso digamos que técnicamente la hace libre, porque si tú quieres a una persona y tienes una relación con una persona, muchas veces esa relación va a hacer que tú no puedas hacer siempre lo que quieras. Muy retorcido y es muy interesante porque ella al final, incluso para poder sobrevivir en el mundo sin poder dejar huella de ningún tipo, no puede sacarse una foto porque sale borrosa, no pueden pintarle un retrato porque también queda extraño. La única forma que tiene es ir viviendo un poco como una sombra y vamos viendo cómo pasan los siglos hasta el presente, y es una novela muy interesante desde ese punto de vista. Es verdad que a lo mejor no es tan ligera o tiene tanta acción como otros libros de esta autora, pero realmente creo que vale la pena un poco conocer a este personaje, conectar con él, ya que la pobre no puede conectar con nadie, pobrecita mía, ser un poco los testigos de esa historia que nadie más recuerda. ¡Ay, qué bonito! También os voy a recomendar una novela gótica, ya que estamos con novelas góticas con Oscura es la noche, pues esta historia también es de ese tipo en el sentido de, uy, están pasando cosas extrañas, no sabemos muy bien qué sucede. Vemos también que hay algunos elementos un poco paranormales, rarunos, no os puedo contar exactamente cuáles porque es al final la resolución del libro, pero creo que es un libro al final de intriga, que no es tan diferente de historias como Rebeca, donde no hay, o puede que sí, no os lo voy a decir porque sería spoiler, que lo que os quiero decir es que no tiene por qué ser una resolución paranormal. En este caso podría serlo porque está en esta lista, sí, pero ahora os voy a contar exactamente hasta qué punto ni qué ocurre, porque yo por lo menos no me lo vi venir, me sorprendió por completo, me pareció muy original porque además trata muchos temas. En este libro la protagonista es una joven llamada Naomi Taboada, que además la amo porque ella es como muy contraria a otras protagonistas de este género que siempre pues tienen como ese punto más inocente, más frágil. Ella no, ella es una mujer de mundo que es la que llega y dice vamos a ver aquí qué está pasando. Está ambientada en los años 50 y lo que ocurre es que su prima en México se acaba de casar con un señor de una familia un tanto extraña, un tanto clasista, un tanto con unas ideas muy perturbadoras. Ella claro no lo sabe, solo sabe que le llega una carta de su prima diciendo que oye, ven a salvarme porque esto no es normal, y ella sin ningún tipo de complejo ni de miedo se planta allí y dice vamos a ver qué está pasando, yo vengo a por mi prima. No le va a ser tan sencillo y se va a ver envuelta en este mundo tan turbio, y me parece muy interesante cómo ha conectado este elemento raruno con toda la historia gótica y demás, con ciertas reflexiones muy importantes como todo lo malo que son y todo lo malo que representan esa familia. No puedo, es que no quiero hablar de estos libros es muy difícil porque es mejor que lo descubráis, pero por ejemplo uno de los temas que se trata pues es eso, el clasismo, la eugénesis, el racismo, etcétera, etcétera, así que muy recomendado por muchas cosas. De nuevo, protagonista icónica, la amo. Qué glamurosa, qué es mejor que una mujer así de glamurosa estilo Evelyn Hugo resolviendo posibles crímenes o temas misteriosos. Nada, no hay nada. Otro libro con un elemento mágico muy bonito, muy cookie, pero que para nada es como wow, un libro fantasía, tal, no sé qué, sino que está también muy entretejido en lo cotidiano, es casi realismo mágico. Creo que quizás es un puntito más que realismo mágico, pero todo dentro de una historia cotidiana. La historia de nuestra protagonista Nanami, que es una niña que sobrevive por pura casualidad al tsunami de 2011. Esto para ella es muy traumático, obviamente. Todo lo que ella conoce, el pueblo que ella conoce, todas las personas que viven allí, todo desaparece. Y ella se queda un poco con este trauma, digamos, del superviviente, de tener que lidiar con, vale, sí, me he salvado, pero me siento culpable porque ¿por qué yo? Porque ha tenido que pasar esto, no tiene nada de sentido, y es muy complicado porque además es una niña. Entonces la vemos en su adolescencia, cuando ella, su familia han intentado un poco rehacer su vida a través sobre todo del silencio, de decir bueno, vamos a mirar hacia adelante y vamos a olvidar todo esto. Pero hay un punto en su adolescencia en la que por cosas que van pasando, todos estos recuerdos vuelven y ella va a tener que afrontarlos, que plantarle cara también junto a su familia en algunos momentos, y es muy bonito ver ese viaje de cómo va un poco afrontando todo lo que le ha ocurrido, y de nuevo tiene este elemento mágico que explica muchas cosas, ¿no?
de estos recuerdos que ella tiene, de un gato que hay. El gato es maravilloso. Yo todos los libros en los que haya un gato mágico, viento de la vida, y aquí hay un gato mágico. Bueno, van a pasar cositas también un poco de... Ay, es que no puedo contarlo. No sé si debo. Lo voy a decir en blanco y negro, ¿vale? Así que os doy un segundo para que silenciéis el vídeo o paséis al siguiente capítulo del siguiente libro. Viajes en el tiempo. Ya está. Eso era, viajes en el tiempo. Ya podemos seguir. Este de aquí es quizás el libro más fantasioso de esta lista y es El reino del revés de Mary Lu. Este libro me sorprendió, me gustó muchísimo. Es diferente a otras cosas que ha escrito la autora. Es como más poético, más... No sé, me recordaba más al estilo de La vida invisible de Adi La Lu. Está dividido en dos partes. Una que es la realista y otra que es un poco onírica. No sé si habéis visto la película del laberinto del fauno, pero es un poco esa idea en la que realmente tampoco sabes hasta qué punto el mundo fantasioso es real, o sea, es una especie de cuento que los personajes están contando a sí mismos, esa vibra. En este libro la autora nos cuenta la historia de Nannerl, que seguramente esté pronunciándolo mal, pero lo siento, lo intento, que es un poco la hermana olvidada de Mozart. Es la hermana que le acompañó durante su infancia, que le enseñó música. Ella también tocaba en público y componía, y claro, esto es el típico debate de, bueno, ¿de quién era qué composición, no? Y todas estas cosas, hasta qué punto se influenciaban mutuamente. Y un poco relegada a un segundo plano. Ella tuvo que dejar de tocar porque se hizo adulta, y entonces mientras era niña pues parece ser que en la corte y en los círculos nobles y cultos y tal, pues qué gracia la niña que toca el piano, que qué bien lo hace y qué gracia que compone y todo, pero en el momento en que ella se convierte en lo que se considera una mujer en esa época, ya no puede seguir tocando porque no está bien visto, no es decoroso. Ella lo que tiene que hacer es casarse y cuidar de su marido y de sus hijos, le guste a ella o no, es la única opción, y esto es lo que le pasa al personaje, que es totalmente horrible. Y justo lo que vemos también en este libro es que se intercala con el mundo del reino al revés, que es un mundo que empieza siendo un cuento que se cuentan entre sí estos dos niños, y poco a poco vemos cómo hay personajes de este mundo que se acaban saliendo y que acaban siendo reales, y que Nannerl acaba visitando este mundo, y es la parte fantasiosa y de magia que quizás es un poquito más intensa que en otros libros de esta lista de recomendaciones. El libro de la biblioteca de la medianoche también tiene una premisa muy fantasiosa, pero luego lo que vemos en él son situaciones muy mundanas. Trata sobre una chica joven que está un poco ya saturada con la vida, ha tocado fondo, está en su peor momento. Bueno, tiene trigger warnings este libro, así que os recomiendo que lo miréis, porque a lo mejor si estáis en un momento un poco delicado puede veniros bien o puede veniros muy mal. Entonces yo os recomiendo que miréis los trigger warnings y veáis si este libro os puede ayudar o todo lo contrario. Esta chica llega a un momento en el que aparece en la biblioteca de la medianoche, y aquí lo que ocurre es que hay como un montón de libros infinitos. Esto es un poco como el metaverso, ¿vale? Cada libro es una versión distinta de su vida si hubiese tomado una decisión diferente en cada momento, y ella empieza a pensar, bueno, ¿de qué me arrepiento, no? Uy, ¿qué hubiese pasado si yo hubiese seguido nadando a nivel profesional? ¿Qué hubiese pasado si yo hubiese seguido en la banda que hice con mi hermano? ¿Qué hubiese pasado si yo me hubiese ido con mi amiga a Australia? ¿Qué hubiese pasado si yo hubiese cumplido mi sueño de cuando era una niña pequeña de convertirme en una investigadora que se va al Polo Norte? Todo este tipo de cosas, y ella va pudiendo a través de estos libros otear un poco su vida, experimentarla, y lo que hacemos es al final ver esas vidas y ver que ninguna de ellas al final es perfecta, y que no hay una solución mágica de ay, si hubiese hecho esto y lo otro, mi vida sería maravillosa y todo iría genial, porque es todo mucho más complicado que todo eso. Y también tiene una moraleja muy bonita. Es un libro que os recomiendo un montón, aunque tenga este elemento de la premisa que es muy raruno, realmente al final todo es bastante normal, porque es su día a día en todas estas vidas. Son vidas bastante, bueno, no son corrientes porque la mayoría de la gente no es una nadadora olímpica, pero no tiene ningún elemento paranormal, así que por favor leedlo. Un libro, o más bien una saga, que tengo a medias porque tocaba temas bastante duros y se me hizo un poco bola porque lo estaba pasando mal, pero lo que es el libro en sí y cómo estaba escrito y todo me estaba interesando un montón, y sobre todo me interesaba esa parte paranormal de la que nadie me había hablado. Es decir, si yo hubiese sabido que este libro tenía esos elementos así un poco de fondo, dándole ambientación a la historia, me lo habría leído mucho antes. Y es El guardián invisible de Dolores Redondo. Este libro tú lo ves y piensas thriller policíaco, y sí, en efecto, hay una investigación, hay una serie de asesinatos horribles, un montón de personas horribles en este libro que hace cosas horribles, y la protagonista es una detective que va al valle del Baztán a investigar todos estos crímenes. Ya tenemos como una ambientación muy espectacular, ¿no? Estos bosques, estos pueblos súper bonitos ahí en las montañas, todo muy guay, pero es que además tiene
tema de leyendas, de mitos, de toda esa zona, de brujas, de echar las cartas, de que no sabemos qué es real y qué no. Y toda esa parte me fascinó. Obviamente tenemos la típica investigación de ver qué está pasando. Además la protagonista es su pueblo de la infancia, entonces vuelve allí y se tiene que reencontrar con su familia, que tiene una relación un tanto tensa. Así que hay mucho drama. Investigación policíaca, drama familiar y además elementos brujeriles que tiene ahí esa tía que es un poco como bruja. Toda esa parte la viví mucho, me encantó. Y la verdad es que me sorprendió para bien, ¿no? Pero me hace pensar que efectivamente le tenemos miedo a todas estas cosas, pero nos encantan y las amamos. Porque además es un libro que ha tenido muchísimo éxito, así que estoy segura de que no soy la única a la que toda esa parte de decir ¿qué está pasando? La ha flipado. Como os digo, me quedan 2 libros, pero empecé el segundo y tocaba temas muy duros y dije no es el momento y se ha quedado un poco ahí. Pero el primer libro es que diría que lo disfruté, pero también lo pasé mal. Así que de nuevo también mirar los trigger warnings, porque por un lado muy guay y por otro lado qué cosas más turbias. El encuadernador es otro de esos libros que creo que tienen una temática muy fantasiosa, al menos lo que es la premisa, pero a la vez se siente como cotidiano, es decir, que creo que puede gustar a todo tipo de lectores, tanto les gusta la fantasía como si no. Y en este caso nos vamos a encontrar unos personajes... claro, estoy pensando hasta qué punto es spoiler. El centro de esta historia, aunque al principio no lo sabemos, nos encontramos con un personaje que descubre todo esto a la vez que nosotros, ¿no? Es el mundo de los encuadernadores, que tienen el talento de que ellos van preparando un libro y a la vez que ellos preparan ese libro, ¿no?, de manera muy artesanal, lo que hacen es que van a utilizarlo para guardar en él los recuerdos de una persona, los recuerdos de una determinada etapa. Entonces tú puedes ir al encuadernador y decirle, oye mira, me ha pasado esto y por lo que sea no lo quiero recordar, encuaderna estos recuerdos, y es su trabajo, y a partir de aquí surge todo el conflicto de la historia. De hecho hay varios conflictos. Sí que es verdad que hay una parte con el tema del tratamiento de los personajes femeninos y como todo para las mujeres es sufrimiento, que a mí también me cargó un poco, pero me pareció un libro que estaba muy bien escrito. Toda esta premisa es muy interesante porque además de nuevo nos plantea situaciones con conflictos de clase, con conflictos de discriminaciones, con cómo afecta a la sociedad el poder que supone el tema de las encuadernaciones y cómo las personas poderosas pueden abusar de ese poder. También es muy interesante, además de la historia de nuestro protagonista, que ya veréis que tiene unos cuantos giros y que también os va a tocar la fibra sensible. Si os gustan los thrillers, este libro es uno con elementos paranormales al que podéis darle una oportunidad. Estoy intentando pronunciar el título, lo he dicho más o menos bien. Sanctuary de Sanctuary. Me he puesto a buscarlo para comprobar que lo estaba diciendo bien y he perdido el sentido de la palabra. Entonces no me atrevo a pronunciarlo, así que lo va a hacer Google, ¿vale? ¿No os pasa esto que repetís mucho una palabra y de repente es como... no entiendo nada, esta palabra es rara, pierde el sentido? Pues así estamos. Sanctuary. Gracias, Google. Esta historia se ambienta en un pueblecito que se llama Sanctuary. Se supone que está en Estados Unidos, pero sería una versión casi un poco ucrónica de Estados Unidos, porque es una sociedad en la que existen las brujas. Ha aceptado que existen las brujas, pero a la vez las brujas sufren discriminación, digamos, que son pues un colectivo más oprimido en los Estados Unidos y que hay pues leyes un poco para vigilarlas, para controlarlas. Es una situación un poco tensa, porque al final, aunque se ve todo el tema de la brujería con recelo, un poco como en los X-Men, ¿no? De estas personas que tienen poderes lo pueden usar para bien o para mal, ¿no? Así que nos da miedo, y como nos da miedo vamos a a controlarlo y todo mal. Pero lo que pasa es que al final a la bruja del pueblo todo el mundo le va a pedir ayuda para que le solucione sus miserias, de oye, me pasa esto, dame un conjuro para tal. La hipocresía, ¿no? Y nos vamos a encontrar con un asesinato en este pueblo de el joven perfecto, ¿no? El quarterback del equipo, el chico súper popular, que bueno, no era tan buena persona al final, pero el caso es que es asesinado y automáticamente todo el mundo, obviamente, ¿quién piensa que es la culpable? La hija de la bruja del pueblo, que ni siquiera tiene poderes mágicos. Y nos vamos a encontrar en esta situación en la que por un lado las fuerzas del orden no están investigando a ver qué ha pasado, y por otro la bruja y sus amigas entran un poco también en este conflicto de vale, ¿qué está pasando? ¿Quién es el asesino? La bruja obviamente quiere proteger a su hija, no sabemos si es la culpable o no, y al final es una lectura muy rápida y muy ágil por eso, porque estás todo el rato pendiente de a ver qué ha pasado de verdad. Y como os decía, al final el hecho de que sean brujas es un poco circunstancial, sí que hay a lo mejor se utiliza en la investigación un hechizo o alguna cosa así, pero como que está muy bien integrado dentro del libro, como si estuvieses viendo cualquier serie policíaca en CSI y de repente le pidiesen ayuda a una medium y ya está. No es una cosa nada exagerada, sino que se entreteje bastante bien también. Y por último, Mi ex y otras maldiciones. Este es típico libro lleno de clichés, sabes cómo va a acabar desde el principio, es súper predecible, súper corto, súper tal, que tampoco está escrito con el estilo
libro más elaborado del mundo, pero te da igual porque te lo lees y te lo pasas bien y te echas una tarde, y encima pues tiene bromas y demás con el tema de la magia, así que si os gusta el tema brujas y demás os echéis unas risas, y si no pues es un elemento de cultura pop al final, es un poco como Sabrina la bruja adolescente, no confundir con las escalofriantes aventuras de Sabrina, dos moods distintos, y en este caso sí se parece un poco más a esa comedia romántica con una pizquita de magia, que sí, encantada, que sí tal. Nos vamos a encontrar con una protagonista que cuando es un poquito más joven no tiene este novio que parece que la relaciona divinamente, y él de repente la deja de la noche a la mañana de muy mala manera, eso le duele mucho, y en un momento así de estar con sus amigas dice pues le voy a echar una maldición porque tal y porque cual, y ella evidentemente no hace pues ningún ritual elaborado ni nada, a pesar de que ella sí que es bruja, piensa que esto no ha tenido ningún efecto porque lo decía de broma, no le estaba maldiciendo a propósito. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando este chico vuelve 10 años después al pueblo, esa maldición resulta que estaba un poco ahí esperando y se activa, y no solo le maldice a él, sino que de alguna manera maldice a todo el pueblo y corre el riesgo de que el pueblo se destruya, y tienen que evitarlo los dos trabajando juntos. Así que evidentemente va a haber un montón de tensión y un montón de feelings, porque como os decía al final es más una comedia romántica que otra cosa. También hay un gato mágico y tiene pues ese punto divertido de jugar con todos los clichés de las brujas, de la magia, y darles ese tono humorístico. Hasta aquí las recomendaciones de hoy, espero que os entre un poco el gusanillo de leer estos libros, y quién sabe, a lo mejor si no os gusta ahora mismo el género de la fantasía porque no lo habéis probado, puede que estos libros sean un poco la entrada a un mundo nuevo de posibilidades y de un montón de libros maravillosos, así que espero que os animéis, y si sí que os gustan los libros de fantasía pues estos también os van a encantar. Como siempre, muchas gracias por ver el vídeo, comentadme si hay algún libro que os guste más que otro, alguno que os llame la atención, que hayáis leído, un libro que me he dejado que tengo que recomendar y tengo que leer. No os olvidéis de darle a like si os ha gustado, de suscribiros si queréis ver más vídeos como este, y de darle a la campanita para enteraros de cuando subo vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo del canal. Chao, 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 chao.